Buenas tardes a todos entonces, ahí está, ya inicié la grabación. Hoy nuestro tema es cuello 2, ¿está bien? La vez pasada terminamos cuello 1, día segunda fue grabación, no, fue cuestionario. Hoy avanzamos con cuello 2. Voy a apostar a ver si pueden ver. Ahí da para ver el slide. Da para ver este que dice contenido a semana. ¿Están viendo? Sí, da para ver. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como ya inició la grabación, vamos a empezar la aula para que no sea muy extensa la grabación y después puedan revisar. Saben luego que los slides ya están todos postados en la plataforma. Si alguien quiere acceder a eso antes, la aula está disponible, ¿verdad? Cuello 3 también, si no me equivoco. Entonces, algunos hacen una impresión de la aula y van marcando en la folla, ¿verdad? Muy bien, voy a modar cuello 2, sería vasos y nervios. Vasos y nervios. Acá, un minuto. Cuello 2. Perfecto. Bueno. Aquí estoy en el slide donde dice arteria subclavia. ¿Está bien? Slide número 5. Ahora estoy pasando al slide número 6. Bueno, iniciamos entonces. El slide número 5 donde dice arteria subclavia, origen y terminación. ¿Está bien? ¿Qué debemos saber de una arteria? Lo principal es dónde se origina y dónde termina. Creo que arteria subclavia van a lembrar más o menos por el arco aórtico. ¿Recuerdan el arco aórtico? Aquí estamos viendo el arco aórtico, ¿verdad? Este es el tronco arterial brachiocefálico, creo que recordamos. Ahí está saliendo una rama que se llama carótida común derecha y subclavia derecha. ¿Está bien? Y del lado izquierdo tenemos la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de la arteria subclavia, que da muchas ramas, muchas arterias para el cuello. Muchas arterias. Origen. Ven que el origen es diferente. A la derecha se está originando del tronco arterial brachiocefálico. ¿Está bien? A la derecha. A la izquierda están haciendo del arco aórtico. Como pueden ver, entonces la subclavia izquierda es más longa, tiene mayor longitud, porque tiene un trayecto en el tórax, porque el arco aórtico está en el tórax, a nivel de T4 aproximadamente. Entonces, la subclavia izquierda nace dentro del tórax, luego va a la base del cuello, la base del pescozo. Pero la subclavia derecha no tiene ese trayecto intratorácico, porque nace del tronco acá, en la base del cuello, en la base del pescozo. Entonces, eso es lo que explica aquí. La subclavia izquierda tiene una porción, un segmento torácico y cervical. Y la derecha solamente cervical. Aquí no es. ¿Por qué? Porque tienen diferente origen. A la derecha sale del tronco arterial brachiocefálico y a la izquierda del arco aórtico. Entonces aquí estamos bien. La terminación es igual a la derecha y a la izquierda. ¿Está bien? Es igual.
Por ejemplo, su nombre se llama arteria subclavia, que significa que está pasando por abajo de la clavícula. Subclavia, ¿está bien? Subclavia. De ahí viene su nombre. Entonces los dos están pasando por debajo de la clavícula. ¿Está bien? En la parte media de la clavícula, ahí por abajo. Y ahí un dato interesante es que por ahí, próxima, está la vena subclavia. No sé si recuerdan que hablamos, no sé si hablamos del triángulo de Sedilot, que era do esternocleidomastoide, ¿lembran? Y ahí podíamos encontrar la vena yugular interna y podíamos hacer una punción ahí, un acceso venoso central, se llama, a nivel del triángulo de Sedilot, que es entre los fascículos de esternocleidomastoide, aquí, y la clavícula aquí. Pero ese es un lugar para puncionar la yugular. Y para puncionar la subclavia, porque se hace también una bella subclavia, tenemos que punzar abajo de la clavícula, en la parte media. Y aquí estaría la vena subclavia. Y próxima está la arteria subclavia. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que se presentan a la hora de puncionar a vella? A veces se punciona a arteria. Tem que tirar y puncionar bien, ¿verdad? Puncionar. Vamos a ver si le puedo mostrar para ver nomás. Vía venosa. Vamos a ver nomás. Entonces, recordar que la subclavia, la arteria pasa por debajo de pasa, a ver si encuentro aquí un minuto. ¿Qué pasó aquí? Ay, ¿están viendo este que dice había subclavia? Esta imagen de internet. Entonces, esto sería anatomía aplicada, ¿verdad? Anatomía clínica. Miren, vamos a un esquema. Este vamos a mirar. Acá. Esta es una subclavia alta por encima. Generalmente ponemos aquí en bajo, ¿verdad? Bueno, depende de cada técnica, ¿no? Vamos. Acá. Miren. Miren, aquí ven. Esta es la clavícula. Y por abajo en el tercio medio, porque tiene dos extremos la clavícula. Un se conecta con el esternón y otro con la escápula, ¿ven? Y en la parte media, por ahí pasa la arteria y la vena. Entonces, aquí, solo para relembrar nomás, bueno, esta imagen está deitado el paciente, está deitado, de cúbito dorsal. Miren, este es el triángulo Sedilot, ¿eh? ¿Recuerdan? Y ahí en el fondo estaba la vena yugular interna. Pero también se puede puncionar la subclavia. Y miren quién está aquí perto. ¿Ya? Arteria y vena subclavia, dice. Entonces, esas son cosas importantes que tenemos que lembrar. Vamos a mirar esta imagen. Aquí, por ejemplo, miren. Miren dónde podemos funcionar, en todas partes. Y para eso tenemos que lembrar bien la anatomía. ¿Dónde vamos a encontrar vena subclavia? Por encima de la clavícula, en el tercio medio. ¿Y quién es su vecino? Su relación inmediata. La arteria subclavia. Entonces, a veces uno sin querer, porque siempre punzamos a ciegas, decimos, sin saber, sin olvidar, ¿verdad? Porque se puede hacer un ultrasón a veces para ver dónde está la vella, ahí más tranquilo, pero ni siempre tenemos un ultrasón disponible. Entonces, a veces tenemos que ir punzando, lembrando de anatomía y llegar a la subclavia. A veces funcionamos arteria. ¿Y cómo sabemos eso? A veces aspirando a sangre, la sangre que sale de la arteria es mucho más vermelha, más roja. Y a sangre, la sangre de la vella es más oscura, entonces da para diferenciar. Entonces, vamos a mirar aquí por último. Entonces, lembrar esta relación importante, vella y arteria, ¿está bien? Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Solamente para ver que la arteria subclavia termina. La subclavia va terminando en base de la clavícula. De aquí para abajo ya es arteria axilar. De aquí para abajo.
por embalse de la clavícula, ahí termina. Entonces, aquí para encima es arteria subclavia y de ahí para abajo es arteria axilar. Entonces, lembren, tercio medio de la clavícula, ahí mismo termina, ¿no? Arteria, y acá un poco de relación para saber qué órganos están pertos, ¿verdad? Bien complejo esta zona, muchas estructuras, más es a modo de información que vamos a ir hablando, ¿verdad? Vamos a resaltar lo importante nada más. Miren, la arteria, como referencia tenemos aquí este músculo escaleno, anterior, medio y posterior. Lembrando los tres músculos escalenos. Después tenía el esternocleidomastoideo, después tenía el platisma, ¿está bien? Esos eran los músculos de la región del cuello. Y los músculos de la región anterior eran los suprayoides, infrayoides y aquí prevertebrales. ¿Sabes? Un repaso ahí de músculos. Entonces aquí el escaleno anterior es el músculo que tiene mayor importancia topográfica, decimos, o de relación. ¿Por qué? Porque aquí, primero, que el músculo escaleno anterior se conecta en la primera costilla, en la primera costela, ¿verdad? Por enfrente pasa la vena subclavia y por atrás la arteria. Es una relación importante. Siempre preguntamos una prueba. ¿Está bien? El músculo escaleno anterior separa arteria de la vena. Entonces, esta parte de la arteria que nació aquí y está yendo para el lateral, antes de pasar por el escaleno, esta parte se llama porción preescalénica. Cuando pasa por detrás del escaleno anterior, sería entre el escaleno medio y el escaleno anterior, ahí se llama porción interescalénica. ¿No? Y cuando va pasando más, postescalénica. ¿Está bien? Puramente descripción anatómica, ¿verdad? Vamos a ver después qué podemos hablar de principalmente los órganos vecinos que están ahí, ¿verdad? Recuerda entonces las porciones. Aquí, en este slide que está bien cargado, bien complejo, ¿verdad? Habla del escaleno, de la arteria subclavia preescalénica, aquí en esta zona. Y muestra qué estructuras están verto de esa arteria. ¿Sí? Y son bastantes. Miren, habla del nervio frénico. Miren, asa subclavia de Busen se llama que es de la cadena simpática cervical, que vamos a ver después. Aquí estamos en el ganglio estrellado. No sé si hablamos ya de cadena simpática, pero creo que en el final del slide vamos a hablar de cadena torácica. Recuerdan, simpática torácica era como un rosario que tenía ganglios, ¿está bien? Y en el pescozo también, en el cuello también hay una cadena cervical con tres ganglios, superior, medio e inferior. Un inferior se fusiona con el primer torácico y forma lo que se llama ganglio estrellado. Otro dato interesante es, bueno, aquí está el equipo, las venas, la vena subclavia, la yugular, el tronco venoso, todos están próximos, ¿verdad? Y aquí, esto es un dato interesante, la cúpula pleural, en otras palabras, la pleura. La pleura, miren cómo va hasta la base del cuello, la base del pescozo. Por eso es que una facada, una ferida en la base del pescozo acá puede perforar a pleura y el pulmón, ¿verdad? Porque está muy próximo. No solo una facada en el tórax mismo que puede dar una perforación, una pleura, un pulmón. También aquí en el pescozo puede afectar la pleura. Entonces, lembren, la pleura cómo está en relación con los vasos subclavios, ¿no? En la base del cuello. Perfecto. Después aquí habla de vuelta del ángulo tubulo subclavia, lembra, ¿verdad? De Pirogov. Aquí a la izquierda terminaba el conducto torácico y acá a la derecha el conducto linfático derecho. ¿Ven? Justamente en el ángulo yugulo subclavio de Pirogov. Lembra que hablamos de eso. Lado izquierdo, conducto torácico, lado derecho,
Entonces, acá vamos a ver que el nervio vago va a dar una rama que se llama nervio laringeo recurrente. Va a ir para la laringe. Acá viene y está pasando por aquí. Por aquí. Va a subir. ¿Está bien? Este es el nervio laringeo recurrente. Derecho e izquierdo. El izquierdo nace en el tórax. Eso vamos a profundizar después cuando demos laringe. Por eso se llama laringeo recurrente, porque va a ir para el órgano, para la laringe. Acá este es un clásico, creo que ya hablamos vez pasada, del espacio interescalénico. ¿Cuál es la pregunta de prueba? Es, ¿qué estructuras pasan ahí? Entre el escaleno anterior y medio. Respuesta, arteria subclavia, y este grupo de nervios que se ve también aquí sería el plexo braquial. El plexo braquial, como ven, nace a nivel cervical, ¿verdad? Y va a dirigirse hacia el miembro superior. Controla el miembro superior. Ven aquí que están haciendo un pescozo, ¿verdad? En el cuello. Vamos a ver si puedo mostrarle una curiosidad. No una curiosidad, un dato sobre esto. En el momento de un parto normal, ¿alguien ya vio un parto normal por ahí? Es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces el bebé va naciendo de cabeza, ¿verdad? Entonces las obstetras van pushando, ¿verdad? La cabeza estiran. Y en una de esas puede haber una lesión del plexo braquial, porque van pushando el pescozo, ¿verdad? Y el plexo se puede enlongar, lesionar también, y puede tener una dificultad en la movilidad de los miembros, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que un ratito? Solamente para ir fixando los conocimientos, ¿verdad? Acá no. Sí, da para ver lesión del braquial, bebés. Vamos. Acá está, miren, justamente esto es lo que quería mostrar, ¿verdad? Claro, no es para preocuparse, ¿verdad? Hay personas, mujeres que quieren tener parto normal y bueno, esa es la vía natural, ¿verdad? No se preocupen. Solamente estábamos mostrando nomás que como que estamos hablando del cuello, ¿verdad? Ahí en el cuello nace el plexo braquial, miren, ahí en el cuello va naciendo y pasa entre los escalenos. Lembramos que los escalenos son músculos de la región lateral del cuello y miren, una manipulación. Acá está hablando de dislocación de hombro, que también puede haber, ¿verdad? Pero en este movimiento puede haber una lesión también del plexo braquial. Vamos a mirar si vemos otra imagen, pero creo que ya da para entender, ¿verdad? Acá miren cómo está resaltando acá, esta es la región cervical y ahí están saliendo los nervios cervicales, ¿verdad? Después vamos a ver que el plexo braquial controla el miembro, ¿verdad? Controla el miembro. La arteria subclavia va para el miembro, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver qué tenemos aquí. No da para leer, no da para ver. Pero bueno, aparentemente está explicando una lesión ahí a nivel del plexo, ¿verdad? Por eso está en vermelho aquí. Bueno, entonces, acá vamos a ver. Acá, miren, lesión del plexo braquial. Entonces, entonces, son cosas que podemos relacionar con anatomía, ¿verdad? Que lembrar que anatómicamente, miren lo que es el plexo braquial, está en el cuello, nace en el cuello, se dirige hacia el miembro, y mira, próxima está la arteria subclavia, juntos pasan por el hiato interescalénico, y la vena no pasa por ahí, la vena pasa por enfrente del escaleno anterior. Recordar, escaleno anterior, muy importante, separa la vena de la arteria. No sé si ya fue tema de cuestionario, pero creo que en este cuestionario de cuello 2 vamos a tener ese tema. El escaleno anterior está separando y qué estructuras pasa por ahí, ¿no? Después, una vez que la arteria pasa el escaleno, pasa, ¿bien?
pasa el escaleno, ahí se encuentra de vuelta con el plexo braquial, ¿verdad? Con el plexo braquial y con la vena ya. Porque aquí cuando pasa atrás del escaleno anterior, nomás está separado la vena. Después cuando cuando pasa ese espacio, todo el mundo está junto. Todo el mundo. El plexo braquial estaba mismo con la arteria y ahí está la vena uniéndose al grupo, ¿verdad? Y ellos van a ir a la axila, tanto así que en la axila se forma un paquete vasculonervioso axilar, que es formado por este equipo. La vía subclavia se llama ahí vía axilar, la arteria subclavia se llama arteria axilar y el plexo braquial continúa. Entonces, el grupo este continúa en la axila y así sucesivamente ahí en un brazo, ¿verdad? Entonces, en todo el miembro, ¿verdad? Entonces, paquete vasculonervioso axilar es otro tema, eso vamos a dar en miembro superior. Está formado por este grupo. No sé si da para entender. Lo que quiero explicar es que en la porción post-escalénica ya no están separados. Aquí sí, por el músculo escaleno anterior, pero aquí ya están juntos, tanto así que forman después el paquete vasculonervioso axilar. Ramas, este es un tema que debemos lembrar, ¿verdad? Debemos lembrar. Ramas colaterales es qué arteria está dando en el trayecto, en el camino. No sé si era la turma llegó 6 o la otra turma que hubo una cuestión que fue un poco confusa, aparecen arterias coronarias que decía rama colateral y rama terminal. Tenemos que lembrar que es diferente, ¿está bien? Por ejemplo, no lembro qué decía, creo que la arteria coronaria izquierda, derecha, creo que decía que tenía como rama colateral la interventricular posterior, algo así, y era rama terminal, no era rama colateral. Entonces, tenemos que diferenciar origen, terminación, y en su trayecto van dando ramas que se llaman ramas colaterales. Y en un final sería la rama terminal. Entonces, hay que diferenciar rama colateral y rama terminal. Aquí está la lista de ramas, vamos a ir mirando. Mira acá esta imagen, entonces este sería el tronco arterial arcocefálico. Miren aquí la carotida común, la subclavia. Y aquí esta marca está indicando la terminación, ¿verdad? Pero es la misma arteria, ¿verdad? La misma arteria que va continuando, solo que pasa de un sector a otro. Y ahí cambia el nombre. Esta línea representaría la clavícula. Cuando pasa en baixo de la clavícula, en el tercio medio, ahí cambia de nombre. ¿Está bien? Entonces, esto sería su rama terminal. La subclavia termina como axilar. Así ya para entender. Y aquí sería su origen. A la derecha nace el tronco arterial arcocefálico. A la derecha. Y a la izquierda nace el arco aórtico. Lembrar que tiene origen diferente. Por eso siempre se pregunta. Son arterias con el mismo nombre, pero origen diferente. Entonces, lembrar. Y aquí, este es su trayecto, ¿verdad? Preescalénico, interescalénico, postescalénico. Y acá este esquema está indicando el escaleno anterior. Entonces, estas son ramas que van dando en su trayecto y se llaman ramas colaterales. ¿Está bien? Aquí tenemos la vertebral. No sé si alguien lembra de la vertebral, que entraba en el foramen transverso. Como decir, alguien relembra en el foramen transverso son 7 vértebras cervicales. ¿Entran todos los forámenes o en qué vértebra empieza a entrar esta arteria? ¿Alguien lembra el nivel de qué vértebra entraba esa arteria? Cisto cervical. Muy bien. Después tenemos a torácica medial, que va a descender paralelo a esternón. Aquí hay un tronco tiro cervical que vamos a profundizar cuando demos glándula tiroide, porque hay más ramas para la glándula tiroide. Tiene 4 ramas.
Supraescapular, cervical transversa, cervical ascendente y la tiroides. Lo que más siempre hablamos es la tiroides. La glándula tiroides que está en el cuello, que es muy frecuente su patología porque la glándula tiroides cuando aumenta de tamaño se llama bocio. Acá, vamos a usar esta imagen para eso. Miren aquí, estamos en el slide número 12. Esta glándula que está por delante de la tráquea, miren, aquí vemos también, esta es la glándula tiroides, un poquito embaixo del gogo, del cartílago, gogo, pero en portugués, el pomo llanado, manzana de Adán se llama este cartílago. Después vamos a eso cuando demos laringe. Entonces ahí está la glándula tiroides. Esto cuando aumenta de tamaño se llama bocio. Y a veces hay que recurrir a una cirugía, dependiendo del caso. Entonces ahí tenemos que relembrar que hay una arteria que viene por encima, se llama tiroides superior, y otro que viene por debajo, que se llama arteria tiroidea inferior. Entonces, cuando vamos a tirar esta glándula, hay que hacer una ligadura de esta inconstante, una ligadura de las arterias. Recordar, la arteria subclavia, una principal colateral es la vertebral. Ese siempre cae en la prueba. La arteria vertebral tiene que lembrar. Después, el tronco tirocervical, su principal rama que tiene que lembrar es a tiroides inferior. ¿No? Después una cervical profunda, dice, no, disculpen, acá dice, apenas para ver, arteria costocervical. Costo viene porque va a nacer esta intercostal suprema y va a ir al primero y segundo espacio intercostal. No sé si lembran que de la aorta torácica, ascendente torácica, salen las arterias intercostales posteriores, pero a partir de un tercer espacio intercostal. No sé si alguien lembra, a partir del tercer espacio intercostal. ¿Y qué pasa con el primero y segundo espacio? Nacen aquí la subclavia, la arteria para el primer y segundo espacio intercostal, el posterior, ¿verdad? Nace de la subclavia. ¿Cómo? La subclavia da una arteria, un tronco costocervical que se divide en cervical profunda, separando los músculos de la nuca, acá atrás, y da una intercostal superior. Y esta va a dar la primera y segunda intercostal. Un poco más, unas preguntas un poco más finas, decimos, un poco más profundas. Aquí lo que tiene que lembrar es cuáles son las ramas, cuáles son. Y a vertebrar, lembrar su trayecto, que entra a partir de la sexta vertebral. Eso. Y tal vez que de la tirocervical va a salir a tiroides inferior. Nada más. Nada más. Entonces, origen, terminación, ramas colaterales, entre ellos vertebral lembrar, tiroides inferior lembrar. Siguiente arteria, carótida común. Miren aquí, esta es la arteria carótida común derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda. Lo mismo que la subclavia, tenemos que saber origen, trayecto, terminación, todo. Aquí su origen es diferente a la derecha y a la izquierda, así como la subclavia. La carótida común derecha nace del tronco. La común izquierda nace del arco aórtico. Siempre preguntamos una cosa. Así como la subclavia derecha e izquierda tiene diferente origen, pero su terminación es igual. Los dos terminan a nivel de C4. ¿Qué quiere decir C4? Vértebra cervical número 4. Esa zona coincide con este cartílago que se llama cartílago tiroides. Acá podemos ver también una vista de perfil. Esta es la manzana de Adán, pomo de Adán, conocido como gogo también, ¿verdad? Entonces, a ese nivel se divide en dos la carótida común. ¿Qué preguntamos siempre? Entonces, origen y terminación. Terminación ocurre a nivel de C4. Y termina en dos arterias, carótida externa e interna. Eso lo tenemos que lembrar. Y acá, algo tema de prueba, sí o sí,
es que la carótida común forma el paquete vasculonervioso del cuello. A ver si refrescamos alguna cosa, lembramos algo. ¿Cómo se llama esta estructura que está envolviendo a un paquete? ¿Recuerdan? Fascia cervical. Voy a dar una pista. El que envuelve al esternocleidomastoideo trapecio era la hoja superficial. El que envuelve a los músculos infrayoides era la pretraqueal. El que envuelve a los músculos aquí prevertebrales era la hoja prevertebral. Así lembran. Y aquí había dos vainas. ¿Quién lembra cómo se llama esto que envuelve aquí? ¿Cómo se llama esto que envuelve aquí? Uno era vaina visceral. Carotidia. Vaina carotidia. Muy bien. Vaina carotidia. Yo miré siempre algunos responden un mensaje. No. Bueno, sí, vaina carotidia. Vaina carotidia. Excelente. Ahí está el paquete vasculonervioso del cuello. Arteria carotidia común, vena yugular interna y nervio vago. A modo de información nada más, lembra que hablamos que se puede punzar la vena yugular y a veces también uno sin querer, ¿verdad? De forma accidental, puede perforar la arteria carótida. Entonces, a milímetros, ¿verdad? Pero si uno tiene un ultrasón, da para colocar ultrasón ahí, da para ver. Ven los vasos, pero nunca tenemos eso. Entonces a veces es medio complicado, ¿verdad? Pero lembrar bien la anatomía ayuda a disminuir esas complicaciones. Entonces miren, están juntos. Paquete vasculonervioso. Aquí algo interesante también. Estamos hablando de las carotidas comunes. En su bifurcación, ahí donde termina, en carotida interna y externa, tiene dos estructuras interesantes. Seno carotidio, no da para ver ahí, ¿verdad? Pero es una dilatación aquí, al terminar, cuando se va a dividir en dos. Y el seno carotidio tiene algo interesante, tiene varoreceptores que captan la presión arterial, ayudan a regular la presión arterial. No sé si alguna vez algunos ya escucharon lembra el triángulo carotídeo, ¿verdad? Que era ahí donde podemos palpar el pulso carotídeo, ¿lembran? Y ahí está la bifurcación, ¿verdad? Carotídea. Justo en un final, uno puede hacer una masajear esa zona y eso va a bajar la presión arterial. Increíblemente, ¿verdad? Entonces una persona que sufre de hipertensión por ahí, que de repente su medicamento no tiene cerca o acabó un medicamento y está sintiendo síntomas, dolor de cabeza, cosas así, puede empezar a masajear y baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A veces puede ser extremo, ¿verdad? Cuando uno coloca más gravata, puede comprimir mucho. Lembra que el tubérculo carotídeo de Chassaignac está por ahí perto también, ¿lembra? Uno puede comprimir y uno puede llegar a un desmayo también. No sé si hablamos de eso vez pasada. Entonces, esto, seno carotídeo, es una dilatación, una bifurcación y tiene varoreceptores que ayudan a regular la presión arterial. Cuerpo carotídeo, otra estructura que está en la bifurcación y contiene quimioreceptores, ¿verdad? Capta la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. ¿Qué va pasando? Lembrando que esta arteria carótida, a través de la carótida interna, va a llevar sangre al encéfalo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo sé si esta es carótida externa o interna? ¿Cómo yo puedo saber? Vamos a ver enseguida que la carótida externa da ramas y la interna no. ¿Miren? No tiene una rama ni ninguna otra arteria, ¿ven? Como esta. Aquí justamente
Carótida externa. Muy bien, ahí donde termina la carótida común, ¿ven? A nivel de C4 o borde superior del cartílago tiroides, que vamos a dar en cuello 3, vamos a dar esto. Ahí se divide en dos. ¿Y cómo yo sé quién es carótida externa y quién es carótida interna? Porque miren que la carótida externa está más para adentro, parece, ¿verdad? Y esta está más para afuera. Entonces, ¿a qué se refiere interna y externa? La interna va directo a la cavidad craneal. ¿Está bien? No da ramas en su trayecto. Y la externa sí da ramas al cuello, la cara y a la cabeza. Entonces, todas las ramas que vemos aquí, en el cuello, en la cara, en la cabeza, proviene de la carótida externa. Y la carótida interna no da ramas. Va directo al encéfalo y lleva la sangre al encéfalo. Entonces, tiene una misión muy importante. Entonces, no está dando rama aquí a un músculo o alguna otra cosa. No, directo al encéfalo. Y la carótida externa se ocupa aquí de la parte exterior. Entonces, en la morgue, a veces vemos, están todos pertos, ¿verdad? Está la carótida común y a veces no sabemos cuál es la interna, cuál es la externa. La referencia es ver que la externa está dando ramas. Bueno, ¿dónde se origina entonces? Bifurcación carótida. Ahí donde termina la carótida, inicia. Donde termina la carótida común, inicia la carótida externa e interna. Uso de eso. ¿Está bien? ¿Y cómo termina? Aquí todavía no dimos mandíbula, pero vamos a dar un poco acá. Tiene un cuerpo. Esto se llama rama de la mandíbula. Y aquí en mandíbula tiene un cóndilo que sirve para la articulación temporomandibular, que es para masticar, para abrir y fechar la boca. Para eso ayuda esta articulación, la mandíbula con el hueso temporal, que vamos a ver después. Se llama articulación ATM. ATM, articulación temporomandibular. En fin, ese cóndilo que entra en contacto con un temporal, y ahí esta parte del cóndilo se llama el cuello del cóndilo. ¿Verdad? No sé en portugués, ¿cómo se dice? Pescozo. Pescozo. Cuello del cóndilo. Y ahí, atrás de ese cuello, de esa parte más estrecha, después tiene como una cabeza ahí, pero se llama cóndilo, ¿verdad? Ahí la carótida externa termina en dos ramas. Temporal superficial y maxilar. Pregunta de prueba. Puede ser, ¿cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Respuesta, temporal superficial y maxilar. Su nombre, como dice, temporal, va hacia la cabeza. Aquí está el hueso temporal. Se dirige hacia él. Y maxilar se dirige hacia el hueso maxilar. Esta es la mandíbula y este es el hueso maxilar. Su otro nombre es maxilar superior y maxilar inferior. De todos modos, la arteria va a ir en dirección hacia el hueso maxilar. Por eso se llama arteria maxilar. Entonces, podemos avanzar un poquito. Lembran que hablamos de triángulos y más triángulos. En el cuello hay muchos triángulos. Estos son los tres triángulos. Lembra que dijimos que el triángulo carotido es tema de prueba. Este es sí o sí. Hay muchos triángulos, pero el triángulo carotido tenemos que lembrar. Es como un repaso, creo que ya hablamos de esto. Está limitado por esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y vientre posterior del ligástrico. 1, 2, 3. Es un triángulo. Es el triángulo carotido. ¿No? Ahí se puede palpar el pulso carotido.
por enfrente del esternocleidomastoideo en la parte media. Porque esta es la parte inferior y ella es la parte superior. Entonces en la parte media, ahí por enfrente, ahí está el triángulo carotídeo. Bueno, después, más profundamente tenemos otro triángulo que se llama triángulo de Faraveo. Este es un clásico de cuello, un clásico. Tenemos que lembrar límite posterior, aquí están puntos suspensivos, ¿ya? Discontinuos, acá está diseñado el triángulo. Límite posterior, vena yugular interna. Abajo y adelante, esto sería la vena facial. El otro nombre, bueno, la vena, el término facial es actualizado, ¿ya? Antes se llamaba tronco venoso, y lo que dice aquí, tiro, lingo, faringo, facial. Imagínense, un nombre bien extenso que está indicando cómo se forma esta vena por la unión de la vena tiroidea, la vena lingual, la vena faríngea y de la vena facial. Entonces, su nombre, digamos, es un poco orientador para saber qué vías forma ese tronco. Pero ahora se llama solamente vena facial. Y por otro lado tenemos el vientre posterior del digástrico. Esto sería triángulo de Faraveo. De Guyon es igual al de Faraveo, pero cambiamos. Esperen un poco, aquí. El de Guyon usa el vientre posterior del digástrico y el de Faraveo cambia, y en vez de usar vientre posterior del digástrico usa el nervio hipogloso. Entonces vamos a ajustar de vuelta. Entonces, triángulo de Faraveo es este más pequeño, no está marcado aquí, pero este más pequeño, formado por vena facial, vena yugular interna y nervio hipogloso. Aquí. Y el de Guyon es lo mismo, pero en vez de usar el nervio hipogloso, usamos como límite el vientre posterior del digástrico. No sé si ya para entender. Para la prueba, triángulo carotídeo tenemos que lembrar, y el de Faraveo que más hablamos. Faraveo. Límites es lo que más hablamos. ¿Cuáles son los límites? No sé si cayó en el cuestionario, pero siempre tiene una pregunta de eso. Bueno, recuerdan que de arteria subclavia hablamos de ramas colaterales, en la vertebral, la torácica interna, o torácica medial también se llama, el tronco tirocervical. Aquí la arteria carótida externa también tiene ramas colaterales y ramas terminales. De las terminales ya hablamos, temporal superficial y maxilar. Eso es lo que tienen que lembrar. Y miren las colaterales. Son varios. Vamos a ver si podemos identificar en la imagen. Entonces aquí, esta es la carótida común. A nivel de C4 o borde superior de este cartílago, del cartílago tiroides, a ese nivel se divide en dos: carótida externa e interna. ¿Cómo puedo saber que esta es la externa? Porque está dando ramas. Eso. Muy bien. ¿Alguien está atento ahí, ¿Quién respondió eso? Eu. Marcelo. Gracias, Marcelo, porque cuando usted no responden a veces me da un poco sueño a mí. Bueno, vamos a avanzar.
Entonces, la clave es que no da, que da ramas. ¿Verdad? Eso ayuda bastante en amor para hollar y para saber, porque siempre marcamos a interna y a externa. Entonces, lo clásico es que esto da ramas. Da ramas por todos lados, para todos lados. Cualquier cosa que está sangrando aquí en la cabeza, en la cara, todo finalmente es rama de la carótida externa. Y sangra bastante. No sé si ya vieron por ahí, heridas en la cara, no cuero cabelludo, sangra bastante. ¿Por qué? Porque, miren, la carótida común, lembra que nace si a izquierda sí que nace directamente tu arco aórtico, la arteria más grande del cuerpo. Y la común da la carótida externa e interna, y ahí va dando ramas. Por eso que sangra bastante un corte, una ferida en la cara y en el cuero cabelludo. Ô, professor, Sim. Com relação à carótida externa e interna, aparentemente, pelo esquema aqui, parece que a interna ela é mais ancha do que a externa. Procede ou não? ¿Qué parece? Parece que a interna é mais externa. ¿O quê? Não, ela é mais ancha, mas a gente fala larga, assim, né? Mas... Já. Mais gordita. Sí, hay diferencia de calibre. Sí. Comprendo. A interna parece ter um calibre maior, sí. Aparentemente, pelo menos. Sí, la interna puede tener un calibre mayor porque su función es importante en la carótida externa, pero la carótida interna lleva sangre al encéfalo, entonces no da ramas colaterales porque esto va disminuyendo, cuando más ramas fica más pequeño. Aquí va directo, es como una continuación de la carótida común mismo. Es potente. Sí, gracias. Entonces, vamos a identificar las ramas, que son varias. A veces hay ayuda de memoria, frases que uno crea para poder lembrar las ramas. No sé si ya implementaron por ahí alguna vez. En medicina hay muchas técnicas de memoria, mnemotecnia, para poder ayudar, porque es difícil de lembrar todo. Aquí, por ejemplo, una mnemotecnia es las iniciales, ¿verdad? Las dos primeras letras. Tili, fa, o kau. Para nosotros no es muy difícil porque Tili, fa, es como un nombre y sobrenombre. Y o kau significa bébalo. En guaraní significa bébalo. O kau. Entonces, son frases que uno puede crear y lembra fácilmente en las ramas. Técnicas de memoria. Ti, tiroidea superior. Li, lingual. Fa, facial. La otra fa, faringe ascendente. Y este OC viene de occipital. Y AU, auricular posterior. Tili, fa, o kau. Como una frase así. A veces la ayuda me voy a complicar más. Entonces cada uno puede de repente crear una frase o directamente lembrar cuáles son todos. Entonces ramas colaterales tenemos aquí y las ramas terminales son dos. Temporal superficial y maxilar. ¿Está bien? Esto sangra bastante. Hasta inclusive está escrito que una ferida en un cuero cabelludo puede sangrar demasiado que puede llegar a un shock hipovolémico. Tanto así que tenemos que poner soros, hacer una reanimación volémica se llama, no cardiopulmonar, sino cargar volumen, porque pierde mucha sangre. Y ya vimos casos así. El cuero cabelludo sangra bastante. A veces es terrible, vemos crianzas, niños que siempre tienen una ferida. ¿Saben cómo son las crianzas, verdad? Y sangra mucho. Y es desesperante para los familiares, por ejemplo, hollar así, que sangra bastante. Entonces, siempre si hay un sangrado por ahí, lo primero que tengo que hacer es comprimir, apretar con alguna cosa para parar, ¿verdad? Bueno, venas del cuello, ¿verdad?
Lembramos aquí que la carótida interna va directo al cráneo, entonces, más cuando vemos la parte de neuroanatomía, hablamos de la carótida interna, porque da ramas más dentro del cráneo. Y las venas, miren, el cuello son varias. Ya conocemos a la yugular interna, que se une con la subclavia y forma un tronco venoso brachiocefálico izquierdo y derecho. Y ahí forma la vena cava. Entonces, las venas se van uniendo una con otra, se van uniendo. Y forman cada vez una vena más grande. A la inversa, las arterias nacen grandes, como la aorta, y va dando ramas, y fica cada vez más, miren, cada vez más pequeño. Y no final, se continúa con las venas. Entonces es arteria de gran calibre, mediano calibre, ¿verdad? Pequeño calibre, después se llama arteriolas. Y finalmente se llama capilares, que ya es microscópico. Y ahí se continúa con las venas. La transición entre una arteria y una vena se llama capilares. ¿Está bien? Entonces, microscópico ya. Cada vez quedan más pequeñas las arterias y las venas se van uniendo, ¿ven? Y forma cada vez una vena más grande. Esa es la diferencia. Yugular externa creo que ya hablamos. Lembran que estaba por fuera del esternocleido mastoide, ¿verdad? Acá hay un dato interesante. Vamos a ver si podemos ver. Les quiero mostrar algo ahí. Ahí lo se llama ingurgitación yugular. Vamos a ver si podemos... Opa, ¿qué pasó acá? No, no era esto. Disculpen. Cuando una persona grita o hace mucho esfuerzo, se ve esa vena o está cantando por ahí. Háganle. Encontramos... Ya le mostré la vez pasada. A veces puede indicar una patología, ¿verdad? A ver, vamos allá. Esta vamos allá. Miren aquí. Esta es la vena yugular externa, ¿está bien? Tengo una interna. Y esta es la externa. ¿Qué músculo está separando de ellos? ¿Qué músculo está separando? Galeno anterior. Casi. Perto. Ese era entre la vena subclavia y arteria subclavia. Esternocleido. Esternocleido. Vamos a ver un poquito si tenemos aquí. Sim, é. Oh, músculo externo. ¡Opa! Mira aquí, qué locura este, ¿eh? Este está potente esta vena. Oye, eso, miren. Qué vena, ¿eh? Entonces, cruza en X al músculo esternocleidomastoide, ¿está bien? Esternocleido, qué locura, ¿eh? A ver, ¿está? ¿Ven? Eso es una anatomía aplicada, ¿verdad? Lembrar que la vena yugular externa pasa por fuera o superficial al músculo esternocleidomastoide y por dentro, ¿verdad? Estaría la vena yugular interna que podemos funcionar aquí no triángulo de Sedillo. Aquí, por ejemplo, miren, a veces hay un problema a nivel de cardíaco, ¿verdad? En la cavidad pericárdica se puede acumular sangre, por ejemplo, y eso se puede manifestar con ingurgitación yugular. La vena yugular externa no puede drenar su sangre hacia el corazón porque el corazón está con algún problema. En este caso hay un aumento de presión ahí y no puede drenar. Pero no se preocupen, es un tema que van a dar más adelante. Ahora lo que quiero que lembren nomás es de la existencia de esa vena, de la existencia y que está por fuera del esternocleidomastoide. Opa. Vamos a yugular externa ya que estamos hablando de yugular externa. Acá. ¿Bien? ¿Qué
preguntamos en la prueba? Desciende superficial a esternocleidomastoideo. ¿Está bien? Eso es lo que preguntamos. ¿Por qué? Porque su origen a veces es muy variable y su terminación también. Pero lo que siempre es constante, lo que siempre está presente es que está por fuera del esternocleidomastoideo y a veces ese signo que está aumentado de tamaño nos ayuda a alguna patología. Entonces, lembrar eso de yugular externa. Y aquí hay otra yugular. Miren, esta es una vista anterior. Vamos a decir, lembramos aquí. Este es el hueso hioides. Lembra que no se articula con ningún otro hueso. Por encima están los músculos suprahioides. Por abajo infrahioides. Eran 4 encima, 4 abajo, ¿recuerdan? Mira, aquí está el esternocleidomastoideo por un lado. Y ahí en el fondo está el cartílago tiroides. Hugo que dijimos, ¿verdad? Después está la tráquea, la glándula tiroides, ¿se recuerdan? Y aquí, por enfrente, hay 2 venas que se llaman yugulares anteriores. Ya tenemos yugular externa, entonces, yugular anterior y aquí yugular interna, la más potente de todas. Esto está drenando el encéfalo también, así como la carótida interna lleva sangre ahí y la vena yugular interna está drenando, entonces es mucho más grande también que la yugular externa. Está drenando, está drenando. ¿Qué podemos recordar? Miren, origen es variable, entonces algo que tienen las venas y que a veces es muy variable su origen. Las arterias son más constantes. Por ejemplo, en la vertebral casi siempre está saliendo una subclavia. La subclavia izquierda casi siempre está saliendo do arco aórtico. Pero las venas son muy variables. Acá, por ejemplo, pueden hacer de una veia submentoniana, porque está embaixo de un mentón, queixo en portugués creo, acá, ¿verdad? Submentoniana y va originando las veias yugulares. Otro dice que pueden hacer la veia facial o del tronco tiro, limbo, faringofacial, en fin, bien complejo. Bien complejo. Por eso no cae en la prueba, no preguntamos para qué vamos a complicar, ¿verdad? La terminación también es variable, o una vea subclavia o una vea yugular externa. Entonces, ¿qué podemos lembrar yugular anterior? Que está superficialmente en la parte anterior. A ver, anatomía aplicada, ¿en qué podemos usar? Las personas, bueno, cuando van a operar un bocio, tienen que hacer un corte y tienen que hacer una ligadura de esas veas, porque si van cortando, va a empezar a sangrar y estas veas van a sangrar, ¿verdad? Entonces, a medida que van operando un bocio, ya vamos haciendo una ligadura de esta vea. Vamos a ver un poco si podemos, solamente para... Espero que... Ahí, vamos. Vamos a ver si sale una imagen. Ligadura. Si sale, entonces antes. No me sale mucho. A ver. Mira, un ratito, un minuto. Bueno, no sale. A ver. Acá, bueno, mira, vamos a mirar esto. Mira aquí, por ejemplo, tiroidectomía cuando vamos a girar la glándula tiroides, ¿está bien? Y miren, en la hora de cortar, este es real, miren esta imagen, en la hora de corte, no sé si están viendo esta parte de internet, miren, cuando van a hacer un corte aquí,
en la región cervical, ¿verdad? Ahí tenemos que lembrar que ahí están las venas yugulares anteriores. Entonces esa es una ligadura, ¿verdad? Aquí no da para ver porque es muy específico esa ligadura. Tenemos que... No. Aquí vamos a mirar este. Miren, aquí se hace el corte. Entonces tenemos que lembrar que por ahí están las yugulares anteriores. Lembrar que son dos venas bien superficiales. Está la piel, tejido subcutáneo y ahí nomás están ya las dos venas. Acá se ve bien. No sé si esta imagen da para entender, pero acá se ve bien la yugular, ¿ven? En este caso están separando nada más, ¿verdad? Otros hacen una ligadura para evitar cualquier sangrado. No sé si da para entender. Entonces, eso es lo que podemos aplicar las venas yugulares. Lembrar que están ahí en la parte anterior y en cualquier procedimiento o inclusive un traumatismo, un corte, puede empezar a sangrar, ¿verdad? Acá justamente, miren, estamos viendo un corte, ¿ven? Acá, una separación, ¿ven? Y la vena yugular. La yugular externa ya hablamos. Lembrar que está superficial al esternocleidomastoide. ¿Está bien? Lembrar. Después la yugular interna, que es más potente. La yugular interna, miren, nace, es continuación de una vena grande do encéfalo, ¿verdad? Que se llama seno sigmoide. Y como una vena bien dilatada, y ahí se continúa con vena yugular interna. Después se une con la subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico. Vamos a minimizar. Entonces, ¿dónde termina? Formando la vena brachiocefálica. Creo que ya hablamos alguna vez de esto, ¿verdad? Aquí y forma el paquete vasculonervioso del cuello, lembrar, ¿verdad? Acá dice satélite de la carótida común, primero la interna y la carótida común. Forma el paquete, y el nervio vago también está por ahí. Recuerden el paquete, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos lembrar? Se origina en continuación del seno sigmoide, que es un tema que después vamos a ver. Entonces, tal vez no caiga en la prueba, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Ahí sí, sí ya sabemos, que uniéndose con la yugular. Y lo que sí o sí cae en la prueba es que forma el paquete vasculonervioso del cuello. Me drena el cerebro, no solo el cerebro, o encéfalo completamente. Y la órbita. Acá hubo el. ¿Está bien? Acá hay una yugular interna. Acá está, justamente, paquete vasculonervioso del cuello. Ya saben bastante sobre este paquete. A veces preguntamos quién está lateral, quién está medial y quién está posterior. Entonces, lateral, acá dicen adelante y lateral, yugular interna. Después, adelante y medial, la carótida. Y atrás, nervio vago. ¿Ven? Aquí se ve el paquete. Mira aquí, afluentes. Son las venas que drenan en él. ¿Está bien? Es como decir ramas colaterales de las arterias. Aquí se llama afluentes. ¿Está? Afluentes. Esta es la yugular interna. ¿Bien? Recibe este tronco, este nombre largo, era tiro, lingo, faringo, facial, o simplemente vena facial. Miren, acá están los componentes de ese tronco. No sé si ya para entender. Aquí, afluentes. Continúa aquí, miren. Hay una vena acá, miren, vena temporal superficial, vena maxilar, que se va a originar de este plexo venoso. Te digo, esto vamos a dar más en cabeza, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el origen acá. Y aquí es la vena facial, ¿eh? En realidad, estos van a formar una rama, va a dar para formar la vena yugular externa. Esta vena retromandibular, y otra se va a unir con la facial que va a terminar la yugular interna. A modo de información, ¿verdad? A modo de información. Todos se van uniendo, uno con otro, ¿está bien? Uno con otro. Acá hay un resumen
Un resumen. Vena temporal superficial sería aquí. Así como existe una arteria temporal superficial, hay una vena, ¿no? Después dice vena maxilar, que está con una arteria, ¿verdad? Arteria maxilar. Ellos se unen y forman una vena que se llama retromandibular, ¿no? Retromandibular. Esta vena retromandibular da una rama para formar la vena yugular externa, que está aquí. Se forma por la unión de la auricular posterior y la occipital. Opa. Y está descendiendo superficial al esternocleidomastoideo. Como ven, son temas un poquito profundos ahí, difíciles de poder lembrar. Por eso que los enfoques en la prueba no van a ser todos así. Acá por ejemplo, la yugular externa. Solo me importaría que sepan que desciende superficial o esternocleidomastoideo. Porque eso es lo que van a aplicar alguna vez, ¿verdad? Vena facial aquí es un afluente la yugular interna. Y aquí está el triángulo de Farabeu, formado por la yugular interna, vena facial y nervio hipogloso. Eso es lo que se pregunta también, que ahí está la bifurcación carotídea, ¿verdad? Por otro lado, viene el seno sigmoide, que es como una vena dilatada dentro del cráneo, y va saliendo formando la yugular interna. ¿Qué tenemos con esa yugular interna? Que forma el paquete vasculonervioso del cuello, se une con la subclavia, tanto a derecha como a izquierda, y forma el tronco venoso brachiocefálico. Creo que estamos tranquilos. Hay cosas confusas también, difíciles de lembrar, pero siempre estamos resaltando lo que tienen que lembrar. Otro esquema que parece un mapa ahí. Bueno, como le dije, aquí seno sigmoide por un lado, que drena un encéfalo, pasa por un foramen que está en la base del cráneo, que vamos a ver después, y se transforma en yugular interna. Por otro lado, tenemos ahí a vena facial que está llegando en la yugular interna. Y aquí se va a formar el triángulo de Farabeu. Vena facial, yugular interna y nervio hipogloso. ¿Está bien? Y vamos a retroceder aquí para ver la formación de esta vena. ¿Eh? Hay una vena retromandibular que está formada por la vena maxilar y temporal superficial, ¿ven? Se unen. Esta vena retromandibular da una rama para formar la yugular externa, junto con auricular posterior y occipital, que ya hablamos. No quiero confundirle mucho con esto porque es difícil de poder lembrar, a no ser que alguno haga un esquema, un diseño y lembre, ¿verdad? Forma la yugular externa, entonces. ¿Qué es importante aquí? Yugular externa desciende superficial o esternocleidomastoideo. Yugular interna forma el paquete vasculonervioso del cuello. Vena facial junto con la yugular interna y el nervio hipogloso forma un triángulo de Farabeu. Tal vez eso. Y aquí ya saben, miren, la yugular interna con la subclavia forma la vena brachiocefálica o tronco venoso brachiocefálico. Este ángulo aquí se llama ángulo de Farabeu. No, disculpen, de Pirogov. ¿Ven? Derecha e izquierda. Y ahí termina a la derecha el vaso linfático del cerebro, el conducto linfático derecho, y a la izquierda el torácico. No sé cómo están por ahí. Si quieren respirar un poco, estamos hablando de más. Podemos cortar la grabación. Estamos tranquilos, en cuello estamos tranquilos. No se preocupen, tenemos tiempo ahí. Vamos a ver cuánto le falta. Hasta 43. Y creo que estamos en 29. Son 13 slides que faltan. 13 slides. 13 slides. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer? Podemos... vamos continuar, professor. Pode continuar, professor. Bueno, vamos a continuar y estamos libres. O si vamos entero, no vamos a estar... Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Isso, perfeito. Dale. Nervios. ¿Está bien? Quiero mostrarles nomás. ¿Sí? ¿Alguien falou?
Na página 28, esse esquema é do lado direito ou esquerdo? Y este esquema es casi un esquema extraterrestre, ¿verdad? Parece como esas líneas. Aparentemente lado derecho, ¿verdad? Lado derecho. No hay mismo mucha diferencia con el derecho y el izquierdo, pero está como lado derecho. ¿Ven? Es un esquema bien improvisado. Les recomiendo que tal vez ustedes puedan diseñar también unas líneas, ¿verdad? Pero corresponde al lado derecho. Les quiero mostrar nomás una curiosidad, ya, no una curiosidad, una información, ya que están un poquito animados ahí. Estamos hablando de venas, ¿verdad? Y miren aquí que dice aquí, vena oftálmica, ¿verdad? ¿Ven? Uollo. La vena yugular interna drena el encéfalo, que es un conjunto de cerebro, cerebelo y compañía, y también drena el ojo. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Bueno, y aquí en esta comunicación, vamos a mirar, aquí miren vos, acá está el ojo, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Y está la órbita, y ven las venas oftálmicas, ¿verdad? Van a terminar en un seno, en otra vena, que ya es dentro del cráneo. Esto también drena o encéfalo y finalmente va a terminar, miren, finalmente termina siendo drenado por la yugular interna. Esta comunicación de la órbita a través de sus vías con las venas del encéfalo es lo que predispone, o vino a hablar de meningitis, ¿verdad? Ya vino a hablar, ¿verdad? Ya vino a hablar. La meningitis es la infección, ¿verdad? La inflamación, infección por virus, bacterias, lo que sea, de unas capas que están envolviendo al cerebro, al encéfalo, ¿verdad? A veces hay personas que tienen, empieza como una infección aquí en la órbita, aquí, no hoyo, ¿verdad? Está hinchado, está vermelho, calor, tumefacción, está hinchado, empieza un proceso infeccioso aquí. Y eso puede complicar con una meningitis que tiene alta mortalidad. ¿Y cómo es que una infección aquí para un cerebro? ¿Cómo? A través de esas vías. Le voy a mostrar un poco, a ver, ¿cuál era? Acá está. Bueno, a ver un poco, celulitis perioviral, celulitis. No sé si ayuda a hollar así o quieren terminar nomás ya. Pero son temas para fixar el conocimiento. Acá, por ejemplo, miren lo que es. Miren lo que es. No sé si ya vieron una vez. Miren lo que es. Son infecciones bacterianas, ¿verdad? Miren. Esto, si ven por ahí, en un niño, hay que alertar a la familia que solucione sí o sí este problema. ¿Por qué? Porque a través de las venas la infección puede pasar a la cavidad craneal y crear una meningitis. Acá, por ejemplo, miren, ojo normal, dice, celulitis, ven cómo va inflamando toda la órbita y a través de las venas esas bacterias pueden migrar y ir a inflamar. Vamos a ver si vemos. Disculpen ahí. ¿Ven? Entonces el problema de hoyo, de ojo, hay que lembrar que puede ir a complicar. Acá, bueno, tenemos una tomografía aquí, ¿verdad? Dice celulitis y empiema, pus, ahí dentro, ¿no? Bueno, vamos un poco meningitis nomás. Acá está. Acá, vamos a mirar. Bueno, a ver. Vamos a mirar aquí. Solo para información nomás. Aquí, entonces aquí está el ojo, ¿verdad? Y el cerebro, el encéfalo tiene una capa que se llama meninge, una capa. Eso vamos a ver después. Y eso se puede inflamar. Y el problema puede empezar aquí en la órbita.
¿Y cómo? Porque ya saben que el drenaje venoso está comunicado ahí. Entonces, lembrar nomás eso no quiero decir. Bueno, vamos avanzando. Avanzando. Nervios. ¿Cuáles son los nervios que vamos a encontrar en un pescozo, en el cuello? Plexo cervical. Plexo quiere decir red. Un grupo de nervios que están unidos, ¿verdad? Cadena simpática, que es como un rosario ahí en el pescozo. También tenemos en el tórax, región lumbar, sacro allá, en paralelo a columna, en toda la columna, desde el pescozo hasta el coxis. Las partes de la columna son cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. Y en todo ese trayecto hay dos cadenas como cordones en forma de rosario. En la región torácica es la más extensa y tiene 12 ganglios, 12, esa bolilla que tiene como el rosario, 12. Pero en el cuello solo hay 3. 1, 2, 3. Pero que está formado por la unión de varios ganglios. Eran varios ganglios, pero después se unieron y formaron 3 nomás. Vamos a mirar. Bueno, lembran que vimos plexo braquial en un parto normal, cómo se puede pulsar aquí el cuello, ¿verdad? Una maniobra esforzada ahí, ¿verdad? Entonces puede lesionar el plexo braquial. Pero más para encima está el plexo cervical. Plexo cervical arriba, plexo braquial abajo. Cervical arriba, braquial abajo. ¿Sí? Pregunta de prueba. ¿Cómo se forma el plexo braquial? C1, C2, C3, C4. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que la médula espinal está dentro de la columna vertebral. Esto después se detalla en neuroanatomía. Va dando nervios. Va dando varios nervios. 31 nervios a cada lado. Y se dividen en nervios cervicales, torácicos, lumbar, ¿verdad? Entonces, y tiene números. El primer nervio cervical se puede abreviar y falar C1, nervio C1. El segundo, el nervio C2, C3 y C4, y así, ¿verdad? A partir de C5, ese ya es el plexo braquial. C5, C6, C7, C8, ¿verdad? T1, que es el primer torácico, esos forman el plexo. Acá mismo dice, ¿ven? C5 a T1, pero ese es un plexo braquial. Pregunta de prueba también, pero esto damos en miembro superior. Ahora lo que tienen que lembrar es cómo está formado el plexo cervical. Respuesta, C1 a C4. Nada más. Después las ramas, superficial que es para la piel, profunda que es para los músculos. Como información aquí, estos son los superficiales. ¿En qué podemos aplicar? En la vida futura de médico, digo, ¿en qué se puede aplicar? Es que cuando hay un corte o una cirugía en el cuello, uno secciona esos nervios. Secciona. En una cirugía a veces la prioridad no es conservar estas pequeñas ramas, porque ni da para ver, ¿verdad? Ni da para ver porque son pequeños, ¿verdad? La vena yugular, miren, en una cirugía de bocio, por ejemplo, damos ejemplos de bota, se secciona la vena yugular interna, en la mayoría de los casos, y también en ese corte que se hace, se puede seccionar las ramas del plexo cervical. ¿Y qué ocurre? Pierde la sensibilidad. No tiene más la sensibilidad, calor, dolor, que está tocando, esa presión, ese frote, ya no siente el paciente. Le toca ahí y no siente nada. ¿Por qué? Porque los nervios sensitivos fueron cortados, ¿verdad? A veces ocurre así en una cirugía abdominal, de vesícula, por ejemplo, que con corte a veces, puede ser por billo también, pero con corte, cortan esos nervios. Entonces el paciente no tiene sensibilidad, una cesárea también,
en un corte más invaso, se corta estos nervios que están debajo de la pele y dan la sensibilidad. Entonces el paciente o la paciente toca, pasa mano y no siente que está tocando, no sé, o puede pellizcar así y no duele, no duele. ¿Y qué pasó ahí? Porque durante la cirugía se seccionó una de esas ramas, que como les digo, a veces ni se ve, ¿verdad? Ni da para ver. Entonces es casi normal que quede sin sensibilidad en esa parte. Este sí, plexo profundo, 2 ramas tenemos que lembrar. ¿Está bien? 2 ramas. El famoso nervio frénico. El famoso nervio frénico. Lembran que va a ir para el diafragma. Lembran, para el diafragma. Está pasando por diante del escaleno anterior. Por otro lado, tenemos algo que se llama asa cervical. Su nombre antiguo es asa del número 12, que sería nervio hipogloso, asa del hipogloso, pero ahora se llama asa cervical. ¿Y por qué les digo que tiene que nombrar? Aquí miren, asa es un formato, una curvatura, una curvatura. No sé si lembran que todos los músculos infraoides, todos, menos uno, recibe ramas do asa cervical, ramas. El que no recibía era el tiroideo, que está saliendo del nervio hipogloso. Este nervio hipogloso, que vamos a ver después, ¿verdad? Pero ahora solo estamos nombrando. El nervio hipogloso da una rama para un músculo tiroideo, un más pequeño. Y el resto, esternoioideo, esternotiroideo, homoioideo, son 4, ¿verdad? 3 de ellos reciben rama de esta asa. Ausa, creo que sí en portugués. Tiene un formato de ausa. Entonces, por eso lembran. Asa cervical y nervio frénico son ramas profundas. ¿Sí? Algunos hablan ya de plexo cervical profundo y plexo cervical superficial, pero son uno solo. Entonces podemos decir rama profunda y rama superficial, para no confundir. Entonces, lembrar que asa cervical y nervio frénico nace de la parte profunda del plexo cervical. Nada más. Tronco simpático o cadera simpática, recordad, son 3 ganglios. 3 ganglios. Superior, medio e inferior. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué existe un tronco? Esto va dando rama a todos los órganos. ¿Bien? Lembrando que forma parte del sistema simpático y un nervio vago forma parte de otro sistema que se llama parasimpático. ¿Y qué significa eso? Ellos trabajan juntos. Ellos van a un órgano y generalmente uno estimula a función, estimula el órgano y otro inhibe la función de un órgano. Entonces trabajan en conjunto, coordinadamente. Siempre un órgano recibe rama simpática y rama parasimpática. La simpática, las ramas simpáticas salen de la cadena simpática. No sé si ya pueden entender. La cadena simpática. En el tórax también hablamos que la cadena simpática aceleraba la frecuencia cardíaca. Y un parasimpático, que es el nervio vago, disminuía la frecuencia cardíaca. No sé si en este grupo o en otro, inclusive si se estimula mucho el nervio vago, puede llevar a un paro cardíaco. Mira, un paro. ¿Sí? Entonces, son cosas que podemos lembrar, ¿verdad? Cadena simpática por un lado y nervio vago por otro lado. Trabajan en conjunto. Repitiendo, ganglio cervical superior, medio e inferior. Son 3. ¿Ven cómo están en contacto con los nervios cervical también?
Entonces acá, vamos a decir para ver. ¿Ven? Acá apenas, por delante de los músculos prevertebrales. Aquí están los escalenos, anterior, medio y posterior, arteria subclavia. Lo importante es saber, así, ¿qué encontramos aquí? El esófago, la tráquea, ¿verdad? Y aquí está la cadena simpática. 1, 2, 3. A modo de información nada más esto. Esta es la columna cervical. Miren, un ganglio cervical superior es más grande. Tal vez eso pueden nombrar, nada más. Un ganglio cervical medio está aquí, inclusive inconstante, a veces hay, a veces no hay, ¿verdad? Nada más. Y este sí. Ganglio cervical inferior. Tema de examen. Tema de cuestionario, de prueba, sí o sí. ¿Qué tenemos que lembrar? Que el ganglio cervical inferior se fusiona con un primer ganglio torácico, en la mayoría de los casos. Y esa unión forma el famoso ganglio estrellado. No sé si hablamos ya de esto cuando dimos cadena simpática torácica, pero es un tema que tiene que lembrarse. Siempre se pregunta, siempre cae en la prueba. ¿Cómo está formado un ganglio cérvico-torácico o estrellado del nervio vago? ¿Por qué dice cérvico-torácico? Porque un ganglio cervical con un ganglio torácico se unen. Entonces, último ganglio cervical con un primer ganglio torácico. ¿Y cuál es el último? Ganglio cervical inferior. Nada más. Nada más. Este es el lugar donde se encuentra el ganglio. A modo de información, por encima y detrás de la pleura, por eso se llama fosa suprarretropleural. Se vio en un anatomista que describió esa zona. Ahí está el ganglio estrellado. Estrellado. Se le dio mucha importancia porque aquí a veces hay tumores, cáncer, ¿verdad? De pulmón, y eso puede ir aumentando y comprime este ganglio, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado. Tal vez por eso le dio mucha relevancia, pero bueno, y también hay ramas, varias ramas, y tiene su contacto con los órganos. Entonces, ganglio estrellado. ¿Cómo está formado? Ganglio cervical inferior y primer torácico. Aqui, Professor, sim? qual é a função do glândulo estrelado? El ganglio estrellado forma parte de la cadena simpática. ¿Está bien? Forma parte de la cadena simpática, por tanto, su función va a ser general del sistema simpático, ¿verdad? Pero aquí miren por medio de sus ramas, miren, da ramas para el preso braquial, da ramas ahí para formar el nervio vertebral, forma un asa subclavia, miren, también da una rama para el nervio cardíaco y por tanto, por esta vía va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Lembra que dijimos la cadena simpática a nivel cardíaco acelera y el nervio vago a nivel cardíaco disminuye. Aquí también habla justamente un poquito de las funciones. Viene, dice, estamos hablando de la cadena simpática, ¿verdad? Y el ganglio estrellado forma como un asa, dice. Miren, acá da una rama y se une a un ganglio cervical medio. Miren. Y de ahí salen fibras que finalmente van a ser iridodilatadoras. ¿Qué quiere decir eso? La cadena simpática generalmente se activa cuando hay una, digámosle, una situación de alerta, de miedo, de lucha, ¿verdad? Entonces la cadena simpática generalmente se activa en esa situación. ¿Y qué quiere decir iridodilatador? Bueno, está el óleo, ¿verdad? Y el iris es la parte que tiene color, ¿verdad? Del ojo, y en el medio está la pupila. Y cuando uno está en situación de alerta, ¿verdad? Esa pupila se abre más, que es la parte negra en el centro, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ver mejor, porque estamos en una situación de alerta, de miedo, de lucha, de huida. Entonces,
esa puede ser una de sus funciones. Se relaciona con el tema de la cadena simpática en general. Linfáticos. Por último, linfático ya lembra mismo, ¿verdad? Por un lado está el conducto torácico, por el otro el conducto linfático derecho. Y aquí, linfático del cuello. Son varios grupos, mira, anterior, laterales. La parte anterior hay superficial y profunda. La parte lateral hay superficial y profunda. Y miren, aquí está citando cuáles son. Miren, esto es muy difícil de lembrar todo, ¿verdad? Van a hacer un esquema y pueden lembrar ahora, y antes de la prueba, y para la prueba, pero después un esquema, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que es para siempre, para toda la vida de médico, este anillo es lo que tienen que lembrar. Este anillo, este colar se dice en portugués, parece, o anel, o collar alrededor entre la cabeza y el pescozo. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí como un collar? Lembran que el sistema linfático forma parte del sistema inmunitario, la defensa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay una infección aquí, no sé, una bacteria está infectando un cuero cabelludo, esa bacteria puede migrar, porque el objetivo de las bacterias es multiplicar y colonizar todo el cuerpo y destruir el cuerpo, ¿verdad? Lleva una sepsis, infección severa y muerte. La bacteria entra para atacar mismo, ¿verdad? Entonces, entra aquí una bacteria, eso va migrando, ¿verdad? Y en uno de esos ganglios puede ser detenido, y en esos ganglios hay células de defensa que destruyen esa bacteria. Destruyen, eliminan. Entonces, por eso está colocado vein alrededor, ¿verdad? Como un cinturón de seguridad, ¿verdad? Para que no tenga, para que ninguém pueda pasar. Porque si solo tenemos ganglio aquí, ¿qué va a pasar con una infección aquí? Tranquilo, va a migrar, va a ir en el pescozo, ¿verdad? Y no sé, y después puede pasar lembran que el conducto torácico y el conducto linfático derecho terminan en la vena, ¿verdad? Y ahí ya pasa la circulación general. Entonces es un problema. Entonces es como una barrera de defensa que está colocado alrededor del cuello, justamente filtrando ese pasaje de agentes infecciosos. Entonces, otro ejemplo es, no sé si alguna vez alguien tuvo amigdalitis, problemas de amígdalas, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al hospital, ¿qué hace el doctor? Oye a amígdala, ¿verdad? Visión directa, y empieza a tocar aquí. No sé si alguno ya consultó alguna vez por amigdalitis, empieza a palpar en esta zona. ¿Y qué es lo que está buscando? Esos ganglios. ¿Cómo? Porque los ganglios teóricamente no da para palpar si están sanos. Si están normal, no da para tocar esas bolillas ahí. Pero cuando hay una infección, ellos aumentan de tamaño. Eso indica que hay alguna actividad, algo está pasando. Entonces el doctor toca ahí, y si vemos todas las bolillas aumentadas de tamaño, algo está pasando. Ese es un signo, por ejemplo, que en la amigdalitis, por ejemplo, sospechamos amigdalitis, oleamos, ¿verdad? Se puede un poquito inflamado, hasta que se puede pus, y después tocamos ahí, está aumentado de tamaño, entonces tenemos el diagnóstico. Ya está diagnosticado, solo es aplicar el tratamiento. Entonces, ¿por qué es importante lembrar? No es que el problema de amígdala va a estar aumentado este ganglio, no. Cada zona, cada grupo ganglionar, occipital, mastoide, operativo, tiene una zona de dreno, ¿verdad? Una zona de dreno. Una infección aquí, no sé, en el labio, en el dente, en el diente, no va a ir a aumentar de tamaño aquí, ¿verdad? No, va a venir por aquí, cada zona. Entonces, por eso que a veces investigamos los ganglios que está aumentado, y ahí
digámosle, retrospectivamente podemos ir a buscar un foco a través, viendo qué ganglio está aumentado. Lembro una vez que recibí una crianza, ¿verdad? Yo soy cirujano general, no soy pediátrico ni pediatra, ¿verdad? Pero era un conocido, ¿verdad? Y que consultó porque tenía boliñas aquí, en la región occipital. Unas boliñas que eran para palpar, ¿verdad? Se palpaba. Y como llegué ahí, lembro que el problema puede ser que no esté ahí. El problema puede ser que esté en su territorio de dreno. Y sí tenía una ferida que se estaba queriendo infectar, inflamada aquí, en el cuero cabelludo, en la región occipital. Entonces, el problema no estaba aquí, el problema estaba al 11. ¿Y cómo es que este aumentó de tamaño? Es porque es su territorio de dreno. Territorio de dreno. Muy frecuente también es cuando hay una ferida, una infección de un miembro inferior, ¿verdad? El linfático va drenando, ¿verdad? La bacteria puede migrar y los ganglios están en la ingle, la virilla, creo que se dice en portugués. Entonces, uno puede tener bolillas, palpar ahí, ¿verdad? En la virilla, en la ingle, y eso puede indicar una infección a distancia. No sé si es para entender. Entonces, tema de prueba, ¿cómo está formado el ganglio? Perdón, el collar, o aneo acá. Respuesta, ganglio occipital, mastoideo, parotídeo, submandibular, submentoniano. Como pueden ver, es de acuerdo a la región. Si está en vaso de mentón, submentoniano. ¿Qué dicho un mentón? Si está en vaso de mandíbula, submandibular. Aquí tiene glándula parótida, que se inflama y forma parotiditis, ¿lembran? Creo que cachumba, creo que es en portugués, ¿verdad? Entonces el ganglio está ahí, se llama parotidio. Aquí tiene una parte del oso que se llama apófisis mastoide, ahí donde se inserta un músculo esternocleidomastoide. Entonces un ganglio se llama ganglio mastoide. Y aquí atrás está el oso occipital. Entonces ganglio occipital. Y por esto va descendo y ya perto de la faringe y la vea yugular. Entonces tiene ese nombre. Vamos a mirar. Y por último, ¿dónde drena esos ganglios? A derecha y a izquierda. Ya recuerda, a izquierda, la mitad izquierda de la cabeza y del cuello. Ustedes tienen en mente esa imagen del dreno linfático, ¿verdad? La mitad izquierda termina en el conducto torácico y a la derecha en la gran vena linfática o conducto linfático derecho. Muy bien. Hoy están con mucha energía, ¿eh? Aguantamos terminar la aula, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ya un poquito de esos ganglios para terminar nomás. ¿Cuál quiero que era este? Aquí está. Vamos a ver un poquito, ¿eh? Adenopatías en amigdalitis. Tenemos una imagen por ahí. Acá, miren lo que es. Son imágenes un poco fuertes a veces, ¿verdad? Opa. Espero que ninguém esté comiendo alguna cosa por ahí o no sé. Porque esto, miren, la mía, placas de pus, Entonces se oye ahí y después, opa, terrible, terrible. ¿Qué pasó acá? ¿No? Acá. Bueno, acá hay una maniobra para ir palpando los ganglios, ¿verdad? Acá, ¿cómo es? Acá, por ejemplo, miren, esa zona. No, pero yo solo con acá, miren. Amigdalitis, y siempre el doctor viene ahí, está tocando, ¿Qué toca? Los ganglios. Acá, miren, El problema está dentro de la garganta, ¿verdad? Pero está tocando ahí. ¿Por qué? Porque es un territorio de dreno, ¿verdad? Y está, da para tocar, da para tocar. Aquí viene otra maniobra, ¿ven? Excelente, Entonces el problema está dentro de la garganta, pero está palpando ahí para ver si tiene esos ganglios aumentados, ¿verdad? Acá dice ganglio en el cuello, dice. Ganglio inflamado. Muy bien. Entonces,
vamos un poco... acá, otro de este, miren. No sé si voy a ver ahí. Cuando hay un problema en el miembro inferior. Eso es drenado y aquí están los ganglios instalados en la ingle, como una barrera, ¿ven? Esto drena todo el miembro inferior. Siempre están colocados como una barrera ahí, tratando de filtrar cualquier cosa que quiere pasar, ¿verdad? ¿Ven? Entonces esto puede aumentar de tamaño. Bueno, creo que por hoy, bueno, voy a parar la grabación, ¿está bien? Para que no sea muy extenso. Terminamos cuellos 2. Tienen ahí el slide, pueden ir mirando de vuelta. Los vídeos voy a postar para ir repasando por si rápido o algo así. Entonces va a tener todo postado. Estamos bien. Estamos terminando cuello 2, después cuello 3 y después la prueba. ¿Está bien? No se preocupen. Que va a ser, como saben ya, relacionado a los cuestionarios. ¿Está bien? Por eso les indico para que siempre vean los cuestionarios.